Nos vamos Bueno, tengan buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal, Susana? Bueno, ustedes saben Bien, aquí andamos. ustedes saben que la idea es que todos participemos, no obstante, cuando no participamos apagamos el micrófono solo para lograr mayor claridad, nada más. Pero lo ideal es que participemos todas las veces que querramos, con absoluta libertad, ¿no? Pero si no, apagamos el aparato, ¿no? Entonces, bueno, entonces tenemos el libro del Deuteronomio, que en nuestros libros es el quinto y último de lo que llamamos el Pentateuco. Ya vamos a ver que la cosa es un poco más compleja. Si ustedes tienen el PowerPoint que yo les envié, si ustedes tienen, yo ahí le he puesto un título y un subtítulo, ¿no? Un título clásico es Deuteronomio, una sociedad sin clases. El famoso capítulo 15 del Deuteronomio. Cuando yo era estudiante, me acuerdo, siempre el acento, el Deuteronomio era la carta magna de la doctrina social de la iglesia. Entonces, esto de una sociedad sin clases es la gran utopía del Deuteronomio. O sea que tiene una fuerte dimensión social. ¿Sí? Eso es muy claro. Este es el paralelo, yo les decía, a los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 al 4, comienza, vieron que nadie les pasaba necesidad, todo lo ponían en común, ¿se acuerdan? Que Bernabé puso todos los campos, ¿recuerdan? Todo eso es capítulo 2 al 4. Fíjense el capítulo 5 de los Hechos de Apóstoles, miren el título. ¿Qué título han encontrado en cualquier Biblia? Ananías y Zafira. Sí. Sí. Ananías y Zafira que roban. El pecado original del libro de los Hechos es robar. Capítulos 2 al 4, la utopía. Todo compartían, ¿sí? Nadie tenía necesidad. ¿Cuál fue el pecado original? Fue que Ananías y Zafira se quedaron con el vuelto. Acá hay otra analogía con Génesis 1 al 3. Génesis 1-2 tienen el paraíso. Capítulo 3, el pecado original. Bueno, siguiendo ese esquema es aplicable a los Hechos de los Apóstoles, pero volviendo a esto, a la gran utopía. ¿Sucedió lo que cuenta el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que todos ponían en común? Probablemente no, probablemente es un texto utópico, ¿sí? Probablemente es un texto para marcar un sueño, un ideal, pero ciertamente está inspirado en Deuteronomio 15, ¿no? Que fíjense si me estoy adelantando, pero bueno, miren, si vamos a la diapositiva 9, disculpen los saltos, si vamos a la diapositiva 9, ahí tenemos la utopía de Deuteronomio 15:4. No habrá ningún pobre a tu lado porque el Señor te bendecirá abundantemente en la tierra que Él te da como herencia. ¿Ves cuál es la utopía? Una sociedad sin pobres. Pero en el mismo libro y en el mismo capítulo reconoce que eso no era la realidad. ¿Ves? 15:11. Es verdad que nunca faltarán pobres en tu país, ¿no? Entonces hay una tensión entre utopía y realidad. No necesariamente son una contradicción, ¿no? Bueno, esto, ahí puse abajo, se da como analogía también en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, 2 al 4, vemos la ilusión, la utopía, todo tenía en común, pero capítulo 5 ya vemos que alguien se quedó con el vuelto, y ese es el pecado de Ananías y Zafira, ¿no? Bueno, pegué un salto, volvamos al título.
Allá en la diapositiva 1, el primer título, Una sociedad sin clase. Segundo, el otro subtítulo es No solo de promesas incumplidas vive el hombre. Una frase bonita que evoca a lo del Deuteronomio 8. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, ¿no? Bueno, este es otro aspecto del tema de la palabra, ¿no? Este va a ser un tema, sí, centralísimo en el libro. Bueno, y por eso, para arrancar, me acordé de un soneto de don Pedro Casaldáliga, el obispo del Mato Grosso, que murió hace muy poquito, y tiene un poemita breve que dice El paraíso, es un soneto, ¿sí? No anhelamos comer la fruta vana. ¿Qué es la fruta vana? Un McDonald's, ¿no? Cosa basura. No anhelamos comer la fruta vana. Hijos de barro y libertad nosotros. No queremos ser dioses, sino otros. Queremos ser y hacer hijos y hermanos, sin lucros y sin deudas en las manos. Y en los silencios de la tarde honda, sentir tu paso amigo por la fronda y el aire de tu boca en nuestra sien. Impresionante la última parte, ¿no? Y en los silencios de la tarde honda, sentir tu paso amigo por la fronda y el aire de tu boca en nuestra sien. Bueno, un poema, un soneto brillante de don Pedro Casaldáliga, que me evocaba todas estas lecturas, ¿no? Vamos a la diapositiva 3. El libro se llama en hebreo Davarim. ¿Sí? En hebreo Davar es palabra, y si usted le agrega el im, es el plural. ¿Se acuerdan? Elohim, él es Dios. Him es el plural, o sea, el Dios por excelencia, el Dios de los dioses, ¿no? Elohim, Davarhim. Davarim son las palabras, ¿sí? Entonces, este es el libro de las palabras. Después, cuando se traduzca al griego toda la Biblia hebrea, allá en el siglo III, más o menos antes de Cristo, se traduce toda la Biblia hebrea al griego, allí se va a poner otro nombre que es Deuteronomio, que es la segunda ley o la copia de la ley. Fíjense, miren diapositiva 6. Acá un texto impresionante, muy bueno, de Deuteronomio 17-18. Esta es la obligación para el rey. Miren qué interesante. Cuando tome posesión real del trono real, hará escribir en un libro, para su uso personal, una copia de esta ley, conforme al texto que conservan los sacerdotes levitas. O sea que el rey tenía que tener una copia, ¿sí? Otro libro, un segundo libro. Bueno, de ahí viene la etimología de la palabra Deuteronomio, ¿no? Bueno, pero volviendo a la cuestión nuestra, el libro se llama Devarim, son palabras. Esto es importantísimo. A ver, acá tenemos la analogía con el Evangelio de Juan. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? Con el himno a la palabra. En el principio de la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, ¿se acuerdan? Todo fue hecho por la palabra, nada fue hecho sin la palabra, ¿sí? Y fíjense que en el 1.1 dice, y la palabra se dirigía. Nosotros nuestras Biblias traducen más o menos así. La palabra estaba junto a Dios. Junto a Dios, nosotros traducimos, ¿qué nos imaginamos? Que la palabra estaba en una ronda tomando mate y estaba sentado junto, al lado. La traducción nuestra es espacial, ¿sí? Si ustedes miran sus traducciones en las Biblias, la traducción es de un espacio. Y la palabra estaba junto a Dios. No es junto, es la mala traducción. Ahí en el griego es muy claro, es proston seu, que es, y la palabra se dirigía a Dios. O sea que esta es una palabra en diálogo. No es un monólogo, es un diálogo. Y esto es una cosa impresionante. Dios es diálogo. Esto es muy, muy importante, ¿no? Entonces, y la forma de relacionarse con el hombre no es imperativa, ¿no? No es la de un dictador,
Dictador viene de dictado, ¿no? Viene de dictado, que es una forma de comunicarse. No es la palabra de un dictador, no es una dictadura, sino que es un diálogo. Dios entabla una relación de mucho respeto. Entonces, Dios es diálogo. Entonces, acá el Yavarim son las palabras, ¿no? Ahora, con la profundidad de lo que en la Biblia va a significar palabra, ¿no? Entonces, miren un detalle, por ejemplo, ¿ven? Comienza con que, Génesis 1, y Dios va creando por la palabra, no a las cachetadas, ¿ves? En los mitos, los dioses, ya lo vimos, nosotros estudiamos el Génesis, principio de año, los dioses construyen el mundo por la fuerza, por la musculatura de ellos, ¿no? En cambio, en la Biblia, Dios no construye el mundo por la fuerza, sino por la palabra, ¿sí? Entonces, o sea que es lo no invasivo, es la no agresividad. Entonces, Dios es palabra, esto es muy importante. Fíjense un detalle menor para la espiritualidad. ¿Qué lugar tiene el silencio en el cristianismo? El silencio no es un fin, es un medio. El valor del cultivar el silencio en orden a escuchar la palabra. El valor del silencio está en que haga más audible, más clara, más contundente, más audible la palabra. El hinduismo, esas religiones sin Dios, hacen un culto al silencio. En el cristianismo no, porque acá hay un culto a la palabra, el elogio de la palabra. Entonces, Dios es palabra. ¿Qué significa? Que Dios es comunicación, que está comunicándose permanentemente. Y si yo no le doy bolilla, ¿vieron cuando los matrimonios se pelean? Es la misma situación. No, en el cristianismo el silencio no es un fin, en el cristianismo el silencio es un medio para un fin, ¿no? Entonces, pero no, Dios es palabra, Dios es comunicación, no es silencio Dios, ¿no? Entonces, por eso esto de Davarim, de las palabras, Dios es diálogo. El Génesis comienza con el tema de las palabras, las 10 palabras, ¿no? Que después en el Éxodo van a ser las 10 palabras de los mandamientos. El Juan comienza con las palabras, ¿no? Con la palabra por excelencia. Entonces, bueno, acá hay una cuestión, vamos a ver, que son estas palabras. Fíjense que en hebreo, ya lo vamos a ver, palabras se dice de 8 modos diferentes. O sea, es una cosa muy rica. ¿Se acuerdan del Salmo 119? El salmo más largo que tiene la Biblia, ¿se acuerdan? Famoso, cuando éramos niños en la iglesia cantábamos: tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Y bueno, y seguía. Bueno, cuando uno lo va a chequear en la Biblia, el Salmo 119 es larguísimo porque es el alefato hebreo. Son 22 estrofas de 8 versículos, es larguísimo. Bueno, ahí van a encontrar los 8 modos distintos de decir palabra. Uno de ellos es Torah, que entre otras cosas significa enseñanza. Pero no solo enseñanza, significa búsqueda. Es una palabra para rastrear, para buscar. ¿Ven? No es una palabra dogmática, cerrada. No es la palabra total, ¿no? No es la palabra total. La Biblia tampoco es el libro total, ¿no? Entonces, es el filósofo. ¿Qué es el filósofo? El que busca la sabiduría. Interesante, ¿no? Por eso el cristianismo siempre le gustó la filosofía. ¿Cuál es lo opuesto? Todósofo. ¿Conozco? ¿Me expreso? Todósofo, el que sabe todo. No, el cristianismo nunca apreció ninguna todosofía y ningún libro total, sino que siempre admiró a Sócrates, admiró a la filosofía. El hombre que es el ser en camino está buscando la palabra, ¿no? Bueno, y por eso acá la Torah está vinculada con camino, etcétera, etcétera. Bueno, es un mundo de palabras muy importantes. Y por eso, ¿cuál es el órgano humano que define al religioso en Israel? Es el escuchar. ¿Se acuerdan? Shema, texto con el que vamos a arrancar la semana que viene, el famoso credo israelita. Shema, escucha Israel.
En Israel no puede haber visiones. Eso es la cultura griega. Los griegos se acuerdan lo apolíneo, la belleza, las formas, la figura, las esculturas. Grecia, ¿se acuerdan que Platón inventa la palabra ver? En griego, idea, ¿no? Y el símbolo de Atenas, ¿se acuerdan que es el búho? La lechuza, porque tiene unos ojazos así. O sea, el órgano, decía Aristóteles, el órgano del filósofo es la vista. El filósofo debe ver. Pero nosotros digamos, en cambio, el órgano del religioso es el oído. Pablo va a decir, ¿cómo que se llama? La fe viene del oído. Fides ex audito, ¿no? La fe viene del oído, ¿no? Entonces, porque la religión no es construcción, no es hechura, sino que es recepción de un don. En la idea hay una construcción de la realidad, en la escucha hay una recepción, hay una acogida. Con un planteo muy diferente. Bueno, entonces en Israel no podía haber imágenes. Si bien sabemos que el templo estaba lleno de imágenes, pero en teoría no debía haber. Entonces, ¿qué había en Israel? No había una imagen, ¿qué había? Una luz. ¿Por qué? Porque la luz no es imagen. En el mundo antiguo, hoy en día, hay teorías sobre la luz que ni nos metamos, pero la luz es lo indefinible, es lo inaferrable. Y luz viene en el hebreo, devir, y de ahí viene palabra. ¿No? Palabra viene de devir. Entonces, lo que había en el templo era un centro de luz nada más, no había figuras. Pero ese centro de luz era un centro de energía, porque Devir en hebreo, que es el origen de la palabra Dabar, significa energía. Bueno, este es el libro de las palabras, la estoy haciendo demasiado larga, ¿sí? Bueno, quería señalar la relación con el Evangelio de Juan, que ya señalé, y con el Hecho de los Apóstoles. Y entonces, bueno, vamos a nuestro apunte, ¿sí? Diapositiva 5, ya dijimos que el libro se llama Palabras en hebreo, en griego Deuteronomio, o sea, segunda ley, ya vamos a explicarlo a eso. Ahora, el libro, ¿cómo se presenta? Como un discurso de despedida de Moisés. Ese mismo día va a morir Moisés. Entonces lee todo el libro en día. Y Moisés está ahí en el Moab, ya está por entrar a la tierra prometida, sabe que no va a entrar. Bueno, el último día de su muerte se larga un discurso que son 34 capítulos. Entonces, el libro se presenta como un gran discurso de despedida. Miren esto, para los que están estudiando el Evangelio de Juan, como Vicky. Jesús tiene el discurso de despedida en la última cena, ¿se acuerdan? Capítulos 13 al 17. Y uno podría hacer un paralelismo, ¿no?, entre el discurso de despedida de Moisés y el discurso de despedida de Jesús. Y es impresionante los paralelismos. Entonces hoy los que estudian a Juan dicen que Juan ha querido presentar a Jesús como el nuevo y definitivo Moisés, y por eso termina el Evangelio de Juan, después viene Pasión, Muerte y Resurrección, con el discurso de despedida, retomando el Deuteronomio. Es otro paralelismo que tenemos con el Evangelio de Juan, ¿no? Bueno, miren diapositiva 7, por favor. Ahí transcribí un texto que es, para mí, creo que es significativo. Miren, el Señor no concluyó esta alianza con nuestros padres, sino con nosotros, con todos los que estamos vivos hoy aquí. Miren cómo pasó del pasado al presente. Ese adverbio hoy se repite en el Deuteronomio un montón de veces. Este es un predicador que actualiza, el predicador actualiza. A ver, vamos a dar un sermón sobre la parábola del hijo pródigo. Una cosa es explicar la parábola del hijo pródigo, eso lo suelo hacer yo en este tipo de cursitos. Yo explico la parábola del hijo pródigo, pero no hago ninguna aplicación. En cambio, el sacerdote en la misa hace una explicación brevísima y después pasa de lleno a la aplicación, ¿no? Entonces, la Torá es enseñanza
Entonces, este es un predicador, este es un maestro de la fe que está educando a su pueblo, y por eso hay una actualización. Entonces, está hablando del pasado, ¿sí? Allá el Monte Oreb, pero el tipo pasa rápido y dice, en realidad esta alianza fue con nosotros los que hoy estamos vivos, aquí y ahora. Entonces el lenguaje es de interpelar, ¿no? Apelar es hablar, pero interpelar, ¿no? Entonces, él nos está hablando a nosotros ahora. No nos está contando una historia que sucedió hace tantos años, sino que él me dice que todo esto está sucediendo aquí y ahora. Y yo debo captar, porque así se debe leer este texto. Hay un contexto litúrgico. En la liturgia los tiempos se actualizan, hay una fusión de los tiempos y de los horizontes. Gadamer habla, hay una fusión de los horizontes. El pasado, presente y futuro son simultáneos en la liturgia. Nosotros hacemos la última cena, no es que lo matamos a Jesús todos los domingos, no, nosotros actualizamos el Calvario. En la Eucaristía no es que estamos repitiendo algo que sucedió hace 2000 años, sino que nosotros en la celebración hay una actualización. Acá hay una simultaneidad de los tiempos. No se niega el pasado, el presente y el futuro, pero hay una simultaneidad. Bueno, eso sucede en la liturgia. Y bueno, cuando uno hace una lectura litúrgica de la Biblia, cae en esta situación. Cuando lea el Deuteronomio, es el texto que tengo que aplicarlo inmediatamente a mi vida y saber que se está dirigiendo a mí. Fíjense, diapositiva 8. Bueno, eso lo dejo, a ver, sí, ya lo dijo el 2. Bueno, abandono, saltamos al 11. Bueno, hice una introducción y ahora, ¿cómo se construyó este libro? Como la mayoría de los libros de la Biblia son complejos, no tienen un solo autor, ni en un mismo lugar se han escrito, ni en una misma época, ¿no? En el Antiguo Testamento, la mayoría de los libros tienen una parte en el preexilio, siglo VIII, siglo VII antes de Cristo, otra parte central en el exilio en Babilonia, siglo VI, y al final una última redacción en el post-exilio, en el periodo de los persas. Bueno, esto para algunos puede sonar medio raro, novedoso, pero bueno, tenemos que hacer estas referencias históricas. Entonces, no lo escribió un solo autor, no se escribió en el mismo siglo, no, acá hay partes del siglo VIII y antes, y hay partes del siglo IV. Entonces, el libro tiene muchos, entonces no es la misma época, obviamente no es un mismo autor, ¿no? Y muchas veces no es el mismo lugar donde se escribió. Esa complejidad tiene gran parte de los libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de los libros proféticos tienen esas tres partes, ¿no? Bueno, así que eso lo hace un tanto complejo. Vamos a tratar de no hacerla complicada nosotros. Vamos a tratar de que la explicación no sea complicada, pero bueno, entonces este libro, ya lo estamos adelantando, tiene tres momentos, tres partes. Diapositiva 12. ¿Dónde estaría el origen, no? Bueno, el origen estaría en tiempo del profeta Oseas, siglo VIII a.C. Recuerden, los cuatro primeros grandes profetas fueron Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, siglo VIII. Tiempo de prosperidad en Israel, ¿no? Prosperidad económica, no me detengo en ningún detalle, ¿no? Pero entonces el tiempo que hay paz, hay prosperidad económica, y probablemente acá se recopila lo más antiguo, lo que se suele llamar el Deuteronomio primitivo, ¿sí? Que es el capítulo 6 al 28, lo más antiguo, el núcleo básico, ¿sí? O sea, allá por el siglo VIII más o menos. Se empieza a recopilar, yo no digo que se escribió acá, pero acá ya se logra una buena recopilación, y podríamos decir que acá ya tenemos el Deuteronomio más antiguo, el núcleo, el centro del libro.
Vienen los asirios, invaden, cae Samaria en el 721 y entonces los matan a todos, desaparece del mapa Israel, y entonces los piadosos que logran huyen al sur a Judá. Entonces vamos a la otra diapositiva 13, y se llevan escondido alguna u otra, no sé, no sabemos cuántas copias, pero por lo menos una copia se llevan escondido. ¿Qué está pasando en Judá? En Judá hay dos reyes, uno peor que otro, con Y, peor. Es Manasés y Amón, padre e hijo. Eran, no sé, ateos, dictadores, todo lo peor que se les ocurra. No vamos a contar la historia de Manasés y Amón, pero para la Biblia, en los peores reyes, peores, son Manasés y Amón, ¿no? Entonces, todo lo peor, digámoslo a ellos, para hacerla corta. Entonces, probablemente, y claro, vienen estos que se fugaron de Israel, del norte, van al sur, y entonces probablemente a escondidas logran dejar una copia de este núcleo del Deuteronomio. ¿Y qué sucede después de Manasés y después de Amón? Vienen Ezequías y Josías. Son los reyes ejemplares de la Biblia. Desde la Biblia ustedes quieren buscar un rey piadoso, obediente a Dios, fiel, etc. Ezequías y sobre todo Josías, el rey Josías. Pero ya Ezequías también. Pero Ezequías y Josías empiezan una reforma. Volvamos a Israel, volvamos a Dios, volvamos a la tradición, a los mandamientos. Ya se habían olvidado de todas esas cosas. Entonces empieza una fuerte reforma religiosa, que no es solo religiosa, también va a ser política y social, pero el núcleo es una reforma religiosa, y esta reforma religiosa se ve sostenida porque un día están refaccionando el templo y encuentran el rollo de la ley. Miren diapositiva 14, ahí transcribí el texto del Segundo de Reyes 22. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Diapositiva 14. El sumo sacerdote Gilquías dijo al secretario Safán: he encontrado el libro de la ley en la casa del Señor. Gilquías entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Luego el secretario Safán anunció al rey: Gilquías, el sacerdote, me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Bien, y en el capítulo 23 se va a contar que el rey Josías se da cuenta que esta era la palabra de Dios, que acá se hablaba de la Pascua, no celebraban la Pascua, no conocían que era la Pascua. Entonces va a hacer toda una reformulación de la religión basado en este libro. ¿Qué sería esto? Esto sería aquel núcleo primitivo del Deuteronomio que se encontró acá, ¿sí? Probablemente en este relato que le estoy haciendo hay algo de relato, hay algo de imaginación y fantasía, pero los biblistas mantienen todavía este relato. Dicen, sin entrar en detalle, esta película fue más o menos así. O sea que huyeron del norte, vinieron al sur, lo encuentran en tiempo del rey Josías. Claro, en tiempo del rey Josías se le agregan elementos. Hay una segunda redacción. La primera es en el norte, siglo VIII. Hay una segunda redacción acá cuando llegan a Judá en tiempos del rey Josías. Segunda redacción. Se agregan unos libros, eso ya lo vamos a mostrar con detalle. Y ahora viene un tercer momento, y por lo tanto una tercera redacción, y es cuando vienen los babilonios, diapositiva 15, en el siglo VI, ya son los dueños del mundo los babilonios, de aquella zona, destruyen Jerusalén, etc. Y entonces el pueblo de Dios sigue este libro, pero le va a agregar un par de capítulos más.
el comienzo y el final se agregan acá. Esto se agrega en tiempo en el exilio en Babilonia, pero también se termina de redactar esto en el post-exilio, en el periodo persa. Bueno, acá se agregan nuevas partes, pero acá sucede algo muy importante. Acá el libro del Deuteronomio se convierte en un libro auténtico y se convierte en el quinto libro de la Biblia, así como lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces, fíjense, diapositiva 16, resumo ahí lo que he venido diciendo. El núcleo, el Deuteronomio primitivo que viene del norte, eso es capítulo 6 al 28. Y después se fueron agregando diversos capítulos, ¿sí? Ya sea en Judá, se incorporaron algunos capítulos y después se van a agregar algunos capítulos, ya lo voy a mostrar con detalle, en Babilonia. Bueno, acá va a suceder algo muy importante. Miren diapositiva 17. Una frase que no sé, ya no me acuerdo. Perdón, padre. Sí. Discúlpeme, ¿qué significa HD? Ah, bien, ya voy a volver. Ahora voy, ¿sí? Dejémoslo ahí un segundo y ahora avanzo. Acá hay una frase interesante, ya no me acuerdo de quién la saqué, que apunte, que mire, es muy interesante. Dice, Israel fue al destierro de Babilonia como una nación derrotada, quebrada, pero una nación política, económica y social. Y volvió como una iglesia. Claro, acá aparecen las pequeñas comunidades eclesiales de base, nacen acá. En hebreo se va a llamar kahal, y esto se va a traducir al griego como eclesía, en donde, si bien dependemos de los persas y las leyes externas son del imperio persa, ellos nos permitieron volver a la tierra prometida, si bien somos colonia persa, pero el judío en realidad tiene una comunidad interna, una ley interna, y acá se convierte el Pentateuco en la constitución de Israel. Acá Israel ya, más que las leyes externas, tiene una constitución propia, y esto es el Pentateuco. Bueno, acá hemos llegado a un lugar muy importante. Más o menos así se escribió estos tres periodos. Ahora miren diapositiva 18. Fíjense, miren arriba les puse, hay que distinguir el libro del Deuteronomio, cuya sigla es DT, de historia deuteronomista, cuya sigla es DTR. Hoy también se usa una nueva sigla que es HD. En el apunte mío a veces voy a usar HD, pero la clásica ha sido historia deuteronomista y es DTR. El libro del Deuteronomio, bueno, ahora nos metemos en este esquema que quise yo, vamos a ver si se entiende. Fíjense, parece que originariamente existió un tetrateuco, ven abajo en negro, tetra es 4. Parece que lo que está bien confirmado, que originalmente tenemos un tetrateuco, Génesis, Éxodo, Levítico y Número, cuyo teólogo fundamental, autor fundamental, la presencia masiva es del sacerdotal. Aunque hay elementos menores del deuteronomista, se puede decir en una expresión general, nada más, simplificadora, que el autor masivo del Tetrateuco es el sacerdotal. Con una teología propia que es la de la salvación es un don. Estamos en un pozo, el destierro, estamos en un pozo, el cautiverio. ¿Cómo se sale? Y los sacerdotes dicen, miren, no va a ser por el esfuerzo personal nuestro, sino que es Dios quien tiene la capacidad de rescatarnos, de sacarnos del pozo. Entonces, la salvación es un don, ¿no? Este es el acento. Yo estoy exagerando un poquito para marcar las diferencias,
pero no es que no aparezcan otros elementos, pero sí lo nuclear del sacerdotal es que la salvación es un don, es un regalo, es gracia. ¿Quién salva? Dios. Ahora, después viene la obra del deuteronomista, abajo ven, historia deuteronomista en rojo. Esto lo escribió otro grupo de teólogos cuyo acento es la salvación es una tarea. ¿Cómo se sale del pozo? Y remangándose, Señor. Usted es libre, usted es responsable, usted no es un menor de Alá, ¿no? Usted no está narcotizado, usted tiene libertad, tiene creatividad, o sea que, Señor, póngase las pilas. Entonces, en el deuteronomista hay que ser fiel a la alianza. Vamos a salir si somos fieles a la alianza. Todos los días tenemos que renovar el pacto de alianza. Todos los días. Entonces, no hubo una alianza allá en el Génesis con Noé. No. Acá todos los días hay que renovar la alianza. Acá aparece el tema de la fidelidad, de la respuesta, de la tarea. Entonces, fíjense, en el Antiguo Testamento tenemos dos grandes teologías. La teología sacerdotal, que es la teología del don, y la teología del deuteronomista, que es la teología de la tarea. No hay que exagerar, no es que el sacerdotal es solo don y que el deuteronomista es solo tarea. No, en realidad tienen un elemento del otro también. Pero sí, a la hora de, para una presentación didáctica simple, es bueno tener este esquema, aunque después hay que matizarlo, ¿no? A ver, en este esquema, ¿dónde ubica usted a los católicos y a los protestantes? Y los protestantes en... Los católicos en la sacerdotal y los protestantes en las deuteronomistas. ¿Los católicos en dónde? En la sacerdotal. Para mí al revés. En la sacerdotal. ¿Quién dijo a mí al revés? Adriana, que estoy sin cámara. Adriana Palacios. Bueno, entonces acá tenemos que jugarlo a la taba. No, probablemente es como dice Adriana, los protestantes pusieron el acento en Salvación Dom. Solo Cristo salva, solo la gracia, solo Dios. Los famosos tres sola de Lutero, ¿no? Entonces, el protestantismo no es eso sin más. Pero ciertamente que si uno, haciendo esquemas simplificadores, didácticos, que hay que corregir, ¿sí? Ya a partir de 1940, este esquema que yo estoy diciendo ya no se repite más entre los teólogos, pero los pastores y curas de nuestro barrio todavía siguen funcionando con este esquema. Pero digamos así, en general, en la teología de Lutero, la teología protestante, se la puede vincular en la teología sacerdotal. Solo la gracia, solo Cristo, solo Dios, etc. En cambio, la católica, sobre todo de Trento para adelante, el tema de la salvación está vinculado a la tarea, al mérito. Hay que hacer algo. No basta que te hayan salvado. Vos tenés libertad y sos un sujeto responsable. También tenés que hacer algo. Bueno, son esquemas simplificadores, pero que a la larga ayudan después a ordenar algunas ideas, aunque como todo esquema después hay que romperlo y seguir avanzando, ¿no? Bien, esta polémica ya no existe, esta es una polémica que estuvo presente hasta 1940, ya ningún teólogo serio, ni católico ni protestante, polemiza con esto. Pero bueno, es un esquema que sirve para pensar. Ahora miren el Deuteronomio, lo puse con otro color. ¿Cuál es el problema del Deuteronomio, que es nuestro libro? El Deuteronomio era el primer capítulo, y miren que acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros. La historia de Israel, del Deuteronomio, tenía 7 capítulos. El primer capítulo era el libro del Deuteronomio. Ahí están los principios. A ver, el deuteronomista me va a contar la historia de Israel. En el libro de Josué, que el pueblo entró a la tierra prometida. En el libro de Jueces, que se están organizando. Samuel 1 y 2, viene la monarquía. Reyes 1 y 2, cómo
por la indolencia de los reyes fuimos a parar al destierro, ¿ves? Entonces, la historia del deuteronomista es la historia de Israel, contada por el deuteronomista. Ahora, tenía un prólogo, un primer capítulo, en donde se enseñaban los principios, la clave de lectura de la historia del deuteronomista. Eso es el libro del Deuteronomio. Pues esos son dos discursos. Es el libro teórico en donde se va a dar las claves, los principios para interpretar la historia de Israel, que en síntesis es una y sencilla. Si Israel es fiel a Dios, va a ir bien. Si Israel no es fiel a Dios, va al cautiverio. Entonces, ahora, había que presentar la clave de lectura. Entonces, el Deuteronomio es la clave de lectura de la obra del Deuteronomio. Es el prólogo. No tiene nada que ver con el Pentateuco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando los persas le ganan a los babilonios y se convierten en los dueños del mundo de aquel lugar, los persas inventan algo que en su historia lo heredaron los griegos, los romanos, que es la distinción entre religión lícita y religión ilícita. Religión ilícita es aquella que es una amenaza, que puede traernos problemas, que es peligrosa, ¿sí? Entonces la religión ilícita es condenada. Ahora, los persas dicen, la religión lícita es aquella que no nos presenta ningún obstáculo a la expansión del imperio. Entonces, aquellos pueblos que recibieron la sentencia de ser religión lícita, se les permitió regresar. Más aún, los persas financiaron el regreso de Israel. Les convenía que vuelvan a la frontera y para que los egipcios no avancen, tenerlo a Israel allá. Entonces, esta política del imperio persa, con esta teoría de la religión lícita y ilícita, ¿qué habría sucedido? En algún momento Israel se da cuenta que para presentar su religión lícita tenía que ubicar sobre todo el Deuteronomio, porque el Deuteronomio se reduce una palabra: hay que ser obediente, hay que ser fiel. Entonces los persas dijeron, este no es un pueblo revoltoso, este no es un pueblo guerrillero, protestón, no, el núcleo de esta religión es la obediencia a la palabra de Dios, a la fidelidad. ¿Me expreso? Así pasó. Entonces ahí los judíos deciden que el Deuteronomio va a ser el quinto libro del Pentateuco, cosa que no es así. Pero así lo hemos estudiado nosotros. Yo cuando era estudiante en el seminario, yo estudié así. Y nosotros este cursito es el quinto libro de la Biblia. No debiera ser. Este libro lo deberíamos estudiar el año que viene. O sea, porque no hay un quinto libro. Acá no está cerrando los 4 primeros libros, sino que está abriendo los 7 otros libros. ¿Me expreso? Esto se descubrió allá por los años 50, pero estas cosas se escribieron en alemán, qué sé yo, y llegó acá, es casi una novedad, por lo menos una novedad de los últimos 10 años. O sea, cuando yo era estudiante, 30 años atrás, nosotros el Deuteronomio era el quinto libro del Pentateuco. Y así lo leíamos y así nos iba también, ¿no? Nos casábamos en fútbol. Ahora estamos en condiciones de hacer, ¿cuál es el lugar del Deuteronomio? Acá. Entonces puedo empezar a entenderlo. Bueno, si bien esto es de 1950, pero la divulgación siempre es muy tardía. Yo creo que recién en los últimos 10 años se están empezando a enseñar estas cosas. Ningún catequista en nuestra parroquia tiene ni idea de esto, ¿no? Entonces, o sea que cambia la lectura y la interpretación del libro de el Deuteronomio. Esto sí es una novedad. ¿Hasta acá nos entendimos? ¿La hice muy complicada? ¿No? Bueno, tuvo 3 momentos y después este problema de los persas. Fíjense, no me voy a detener, pero les sugiero una reflexión.
Miren el canon bíblico, la selección de los libros sagrados, la palabra de Dios, cuán anclada está en las cuestiones cotidianas. Había que zafar de los persas, cambiemos esto y pongámoslo acá. Fíjense cómo a veces no son tan celestiales el origen de este libro sagrado, ¿no? Acá se da un encuentro, en la Biblia hay un encuentro impresionante entre lo trascendente y lo inmanente. La encarnación, ¿no? La palabra de Dios está dependiendo de la policía política de los persas, a ver si este es un libro subversivo o no. ¿Ven cuán azaroso, cuán humano es este libro? Siendo un libro teologal, siendo una palabra de Dios, y estas son las Lavarín, esta es la palabra de Dios, pero paradojalmente es un libro demasiado humano, ¿no? Ha tenido vericuetos increíbles, ¿no? Entonces, a veces vieron que el libro del Mormón es el libro caído del cielo. Bueno, esto no tiene nada que ver con el libro del Mormón, ¿no? Ese sí es un libro celestial, escrito por los ángeles, etc. En cambio, acá en la Biblia, la revelación es un diálogo permanente entre fe y cultura, fe e historia, y la palabra se hizo carne. Bueno, esta mundanidad que nosotros no despreciamos, sino que celebramos, está en la esencia del cristianismo, se ve en estas cosas, ¿no? También se ve que el armado de la vida, de la Biblia, el armado del canon, que es sagrado, que es palabra de Dios, nadie objeta, pero uno ve la trama que hay detrás y dice, epa, bueno, realmente son cosas que dan siempre que pensar, ¿no? Bueno, entonces, más o menos contamos la historia de esto, algunos aspectos literarios que pueden ser útiles. Fíjense, diapositiva 20, las formas de hablar. Bueno, hay parénesis. ¿Qué es parénesis? Una exhortación. Esta palabra acaba de aparecer mucho cuando se estudia el Deuteronomio. La parénesis es un discurso para exhortarte, para que cambies. No es la información de conceptos, sino que es un predicador que quiere que vos te conviertas. Eso es la parénesis. Bueno, la ley, sabemos qué es, y la historia, estos son los tres grandes géneros. Fíjense cómo está construido, esto lo voy a repetir después, pero vamos, miren, el Deuteronomio se puede leer de adentro hacia afuera. Fíjense, lo más antiguo fue el tema de la ley, lo que yo llamaba el Deuteronomio primitivo, capítulo 12 al 25. Ese es el núcleo de lo más antiguo. Después se le agregaron un marco más interno. Fíjense arriba la paréntesis. 6 al 11, ven que agrega respecto al 12. 26 al 28 agrega, ¿sí? Imagínense 3 círculos concéntricos, ¿no? El núcleo es la ley, del 12 al 25. Ahora viene la cáscara que cubre, eso lo llamamos marcos internos, 6 al 11 y 26 al 28. Y ahora la cáscara viene externa, que es 1 al 5, 29 al 34. Se los pongo en fechas. Lo central, la ley, nos viene de allá de Oseas. No digo que de Oseas, del tiempo de Oseas, pero que tiene que ver con Oseas. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema del libro de Oseas? Ustedes tengan que recibir una palabra. Oseas no es la crítica religiosa de la religión. Bueno, ahí ya estás haciendo una expresión muy elaborada, más simple, está excelente, pero vamos, ¿cuál es el tema de Oseas? ¿Qué recuerda? El amor engañado. ¿No? Es un Dios cornudo, ¿no? ¿Se acuerdan que la mujer, se acuerdan de eso? No, el tema es el amor, el tema es la alianza. Y ese va a ser el tema de Deuteronomio primitivo, la alianza.
el amor. Porque el profeta anterior a este fue Amós. El Dios de Amós es el Dios de la justicia. En cambio, el Dios de Osea es el amor. Entonces, ese es el núcleo más antiguo. Por eso lo vinculamos con Oseas. Pero después vienen los marcos internos, que eso es lo que se agregó en tiempos del rey Ezequías y Josías. Y finalmente los marcos externos, es lo que se agrega con el exilio de Babilonia. Diapositiva 21, ven los tres géneros literarios básicos: la parénesis, o sea, hay homilías, catequesis, monólogo, credos, bendiciones, maldiciones, no nos detenemos. Hay leyes, casuísticas y apodícticas. ¿Se acuerdan las casuísticas? No lo veo que esté Gasal, pero bueno, que es abogado. Todos sabemos, la casuística es cuando te presento un caso. ¿Qué pasa cuando un toro cornea y mata al otro? ¿Ven? Te presento un caso. La redacción es condicional, ¿ven? Si un toro cornea al otro, ¿ven? Esa es la casuística. Pero también hay leyes apodícticas, o sea que se generalizan, son imperativos, son para siempre. Los 10 mandamientos, ¿ven? Generalmente van en negativo: no matarás. El no matarás es universal, ¿ven? Y en caso de autodefensa, no. Si es apodíctica, no entra en la casuística, ¿sí? No matarás, ¿no? Bueno, hay leyes casuísticas y apodícticas, y también hay pequeños, pero los hay, relatos históricos o memoria de relatos históricos en el Oreb, en Moab, etc. O sea que esos son los tres grandes géneros literarios con los que nos vamos a ir. Juan Manuel, no entendí bien. Casuísticas y aforísticas. Apodícticas, ¿lo tienes al texto ahí, al PowerPoint? Sí. Apodícticas. Apodística. Ahí está. Gracias. Bien. Entonces, bueno, lo último sobre los géneros literarios, vamos a la diapositiva 24, pero muy importante. Lo puse al último, pero después vamos a ver, por acá vamos a arrancar la semana que viene. Es que el Deuteronomio tiene mucho que ver con los tratados de vasallaje, que ya lo hemos visto esto cuando hablamos de los 10 mandamientos en el libro del Éxodo. Yo ahí presenté esto mismo, los tratados de vasallaje. Cuando un rey soberano hacía alianza con reyesuelos clientelares o secundarios, ¿sí? Y se firmaba un pacto de alianza, ¿sí? Y tenía un género literario, una forma de redactarse. Hay un preámbulo en donde se presenta el rey. 2, hay un prólogo histórico en donde el rey soberano le recuerda al rey menor que él le ayudó a su padre, que él les compró las quintas, que él salió en defensa en la guerra. El 3, se documenta el pacto, inclusive con una liturgia, ¿no? Dice hay que recordarlo cada tanto. El 4, debe haber testigos, ¿sí?, de este pacto que hemos hecho, ¿sí? Y debe haber las cláusulas concretas, o sea, no matarás, no mentirás, las cláusulas a las cuales uno se responde. Y finalmente, maldiciones y bendiciones según uno haya cumplido el pacto o no. Bueno, este esquema, que ahí yo puse el de los hititas, pero están los arameos también, los hititas son más antiguos. Bueno, este esquema está en el trasfondo de todo el Deuteronomio. Yo recuerdo haber leído un libro que era todo un comentario al Deuteronomio según este esquema. El tipo había metido todo el libro del Deuteronomio en este esquema. No sé, hoy en día no sé si eso se puede hacer, pero ciertamente que el tema de la alianza, el núcleo de este libro y estos tratados de vasallaje nos van a ayudar a comprender muchos textos, ¿sí? Va a ser impresionante, nos va a sorprender cómo algunos textos se terminan de comprender conociendo cómo eran aquellos pactos, ¿no? Para redondear esta partecita, miren diapositiva 25, 26. ¿Cuántos códigos tiene el Pentateuco? Vamos a hacer una pregunta examen. Bueno, obvio que está el código de alianza que está en el Éxodo.
Obvio que está el código del Deuteronómico, que está el Deuteronomio. Me falta uno. El código de santidad que está en el Levítico. Solo que como ahí priman solo las leyes cultuales, no dan tanto el paralelismo. Pero es para ver que el código deuteronómico va a ser una relectura del código de la alianza. Cuando nosotros vimos en el libro del Éxodo, vimos los 10 mandamientos, ese capítulo, yo mostré varios ejemplos de cómo aparece el tema de los esclavos en el código de la alianza, en el código deuteronómico y en el código levítico, y mostraba la relectura. Por ejemplo, digo de memoria algo que no lo repasé, pero el código de la alianza podría decir: hay que liberar, el séptimo año hay que liberar al esclavo. Pero después viene el código levítico y dice: y a la esclava, ¿ves? Le agregó. Y después viene el deuteronómico y dice: porque son hermanos. Bueno, hay una evolución, son relecturas. Estos son los tres códigos, son no mera repetición, son repetición, pero no mera repetición, sino que hay un plus. Cuando uno los compara, son relecturas creativas, ¿no? Bueno, también, a ver, diapositiva 27, el libro se puede y se debe leer como una estructura concéntrica, ¿ven? Comienza con la parte narrativa, termina con la parte narrativa prima, continúa con la parte exhortativa, B', parte exhortativa, y en el centro tenemos la paréntesis y la ley, que es el código más antiguo. Para terminar esta partecita, diapositiva 29, acá ponemos el texto en su contexto. ¿Ven? El núcleo original es el código deuteronómico, que está en el centro. Esto viene de Israel, siglo VIII, antes también, pero esto se recopila en el siglo VIII antes de Cristo, en tiempos de Osea. Esto sería lo más antiguo. Vamos del centro hacia afuera. Después, cuando huyen, caen Samaria por los asirios, cuando huyen a Judá, llevan una copia y Ezequías y Josías la asumen en el sur Judá y le agregan algunos capítulos, ¿sí? Ahí tenemos 5 al 11 y 27 al 28. Y finalmente, ya en el exilio de Babilonia y Persa, post-exilio, ahí tenemos el último agregado, que es el cascarón más externo, 1 al 4 y 39 al 34, ¿no? Entonces, para una verdadera comprensión de los textos, esto debe tenerse en cuenta. Es decir, a ver qué sucedía cuando se escribió este texto. ¿Cuál es el problema? ¿Es con los asirios? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Es con Babilonia? Entonces, tener que ubicar el texto en su contexto histórico va a ayudar muchísimo a la comprensión, ¿sí? ¿Cómo se fue el tiempo? Quería decir algo sobre el estilo. Fíjense, en diapositiva 31, una clave es la repetición, pero no la repetición del loro, sino la repetición que es profundizar. El rosario se puede rezar como un lorito, pero no es para rezar como un lorito. Es una meditación que supone un ahondamiento de un misterio. Entonces, la repetición acá, ¿cómo se llama? Es lo que va logrando profundidad y hondura. En ese sentido, una gran característica de este libro, se repiten. Escucha Israel, etcétera, etcétera. Vamos a ver las expresiones, las puse más abajo. Miren diapositiva 32, escucha Israel, con todo tu corazón, con toda el alma, teme al Señor, el huérfano, la viuda, el levita y el extranjero. O sea, son algunas expresiones que se van repitiendo, pero no son mera repetición, se va ahondando, ¿sí? Entonces,
esto es muy importante. En esa misma línea, bueno, la otra cuestión es, les recuerdo, miren este texto. Entonces quiere profundizar, esta es la idea, ¿no? Miren este texto que está en la diapositiva 33. El Señor vuestro Dios que os precede, en algunas partes dependo del libro que seguí, entonces esta es muy española la versión, ¿no? Entonces, el Señor vuestro Dios que os precede combatirá por vosotros, como hizo antes vuestros mismos ojos, en Egipto y en el desierto, donde tú, miren cómo pasó del vosotros, ¿sí? A la interpelación, donde tú has visto que el Señor tu Dios te llevaba como un padre lleva a un hijo. Ven que el lector me va incluyendo en el relato, ¿no? Y más que un relato, más que una información, es un diálogo, ¿no? Fíjense en la diapositiva 34. Hay un uso del nosotros en donde él pretende que el lector se identifique con el pueblo y con Moisés. Yo soy parte de Israel. Hay otro del vosotros, donde el lector se tiene que identificar con el pueblo de Israel. Ahora, hay un tú, donde apunta a la decisión personal. ¿Y vos qué vas a hacer? Yo te hablo aquí y ahora. Y vos, hay un tú acá que es muy, muy importante. Diapositiva 35, hablé del hoy, no lo voy a repetir, ¿no? El hoy, esta fusión de horizontes que hablaba Gadamer, ¿no? Fíjate, abajo de todo, Lucas también tiene los famosos 4 hoy de Lucas, ¿se acuerdan? Con los pastorcitos, Lucas 2. Les anuncio una buena noticia. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un niño que es el Salvador, que es el Señor. ¿Se acuerdan? El hoy. Lucas 2, los pastores. Lucas 4, allá en Nazaret. Esta escritura de Isaías se cumple hoy. Lucas 19, Saqueo, voy a tu casa, o porque conviene, porque hoy ha llegado la salvación en tu casa. El hoy de la cruz al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Si no podemos meterle en el volumen, ya está. Esos son los famosos hoy, ¿sí? Ven, del predicador la actualización, pero es el hoy de la liturgia también, ¿no? Si hay una actualización, si yo me tengo que sentir interpelado, no me están informando, están interpelándome. Fíjense, diapositiva 36, el último renglón. ¿Cuál es la pretensión del autor, de un maestro? Porque acá aparece Moisés como un maestro. Formar el pueblo del Señor. No informar. Quiere formar, ¿no? Miren diapositiva 37. La ley se predica. O sea que el Deuteronomio es una Torá predicada. El deseo del autor es formar su lector. Miren qué interesante. Formar, construir un lector, construir un sujeto. Esta es una cosa. Hoy en la narrativa, hoy todo esto se dice muchísimo, ¿no? Siempre el narrador lo que quiere es construir un lector. No se trata de informar. Entonces, en todo caso, cuando informa es para formar un lector. Quiere formar a su lector. Nuestro libro no solo informa, sino que usa un lenguaje performativo, o sea, lo transforma, lo transfigura. ¿Sí? Va a construir un lector, ¿no? Un nuevo sujeto, ¿no? En esta misma línea no querría dejar de decir esto. Recuerden lo de María en Lucas, capítulos 1 y 2. 2 veces se repite esta frase, que lo estoy diciendo de memoria. Guardaba todas esas cosas en su corazón y las meditaba. Recuerdan, es famosísima, ¿no es así? Entonces, es interesantísimo. Acá esta mujer dice, guarda en su corazón, dice, y las meditaba. El verbo es simboliza, que es darle vuelta al asunto. ¿Vieron cuando uno no sabe de dónde viene y para dónde va?
Dice, ¿qué hacemos con esto? Miren, pobre muchacha, ¿no? Que vienen unos pastores que dicen que los ángeles, que dicen que este es hijo de Dios. Realmente no reaccioné, no, pero se puso a pensar, ¿cómo, de dónde viene esto, no? ¿Se acuerdan lo del ángel Gabriel? ¿Cómo si yo no conozco varón? María, para Lucas, es una estudiante universitaria. El modelo de Lucas es una estudiante universitaria. Es reflexiva, es crítica. ¿Cómo es que si yo no conozco varón? Está meditando, está dándole vueltas al asunto de acá para allá. El lector del Deuteronomio tiene como modelo a la Virgen María. Yo creo que esa es una buena imagen que nosotros podríamos tener cuando nos decidamos a leer este texto. ¿Sí? Este es el lector adecuado para este diálogo, ¿no? Entonces ahí tenemos un modelo a la hora de decidir a leer este texto, ¿sí? Bueno, creo que dije lo fundamental. Yo quería proponerles un trabajito, pero que no vamos a tener tiempo de darle mucha bolilla. Es un trabajito, pero la semana que viene no le vamos a dar más de 3 minutos, o sea que quien quiere no lo haga. Una cosa que se me ocurrió y que puede ser muy interesante. Vamos a leer, diapositiva 59, un texto. El libro del Deuteronomio es un libro para leer, que da ganas de leer. El domingo a las 5 de la tarde, después de una buena siesta, con mate, una silloneta, bajo un árbol, para leer, no para saber, no tiene que ser el espíritu de la curiosidad, sino del contemplativo. El que degusta, ¿vieron cómo uno degusta un chocolate? Pero el que degusta saborea, ¿no? El científico busca el saber, el contemplativo quiere saborear lo que ve. Entonces, ¿para quién quiere hacer una lectura? El libro del Deuteronomio es el libro ideal para hacer una lectura desinteresada, eso es contemplativo, ¿no? Porque, a ver, yo soy docente, mis lecturas son todas interesadas. Yo leo este artículo, este libro para clase mañana. Yo soy un lector, soy un consumista yo, no soy un contemplativo. Bueno, ahora el libro del Deuteronomio supone un lector contemplativo. Es un libro lindo para ir leyendo, pero no deben leerse menos de 3 o 4 capítulos cada vez que se lea, ¿no? Pero es un libro para leer, realmente yo aconsejo muchísimo, ¿no? Bueno, la propuesta es esta, miren, diapositiva 63, allí transcribí, en la versión esta, no me acuerdo cuál es, bueno, acá transcribí un texto que a mí me parece muy, muy bueno, se considera que uno de los textos clave del Deuteronomio, para decir qué es un israelita. Y fíjense cómo arranca el 63. Y ahora Israel, ¿qué es lo que Yahvé tu Dios espera de ti? Solamente espera que temas a Yahvé tu Dios. Recuerden que el temor de Dios en la Biblia no es miedo a una cachetada, está vinculado a la obediencia reverencial, ¿no? Entonces, ¿qué espera Yahvé? Espera que temas a Yahvé tu Dios, siguiendo todos sus caminos, un pueblo nómade, amando y sirviendo a Yahvé tu Dios. ¿Ven cómo apareció amando acá el tema de Oseas, el amor, ¿no? Ya vamos a explicar en qué sentido. Y sirviendo es litúrgica, ¿sí? Y sirviendo a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, ¿no? Si Dios es único, reclama una relación también unificante, ¿no? A Dios no Manuel, se puede... Sí. En mi PowerPoint, la 63 es un título. Entonces te he mandado... claro, el mío también es un título. Bueno, algunos... ¿qué título es, Eduardo? Dios de la historia. Bueno, baja la diapositiva. Es la 68, padre. 1, 2, 3,
4, sí. Claro, sucede. Yo la tengo en la 63. No sé. Sí. La mayoría lo Yo también. la mayoría lo tiene en 63. Y si no, en la 68. Algunos que lo envié a último momento porque no sé qué pasó, envié una versión anterior que es larguísima, qué sé yo, entonces está en el 68, ¿está claro? Pero es lo mismo, ¿no? En todo caso, como decía tu título, lo que hay que leer es Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 11, 17. Eso es lo que hay que leer, ¿sí? Repito, Deuteronomio 10, versículo 12 al capítulo 11, 17. Porque ahorita a punto de encontrar un montón de cosas. Bueno, eso es lo que yo les propongo que lean. Vuelvo a lo que estaba leyendo. Solamente voy a leer el primer parrafito, que lo acabo de leer, ¿no? Dice, en la versión que yo tengo acá, en el 63, no la 68, dice así: y ahora Yahvé, miren la expresión, y ahora Yahvé, ¿qué es lo que Yahvé, tu Dios, espera de ti? Solamente espera que temas, o sea, que le creas a Yahvé, tu Dios, siguiendo todos sus caminos, la ética, ¿no? Amando y sirviendo a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser. Este es el único Dios, ¿no? Guardando, este es lo que decía de María que guardaba, ¿no? Guardando los mandamientos de Yahvé y las leyes que te doy hoy. Ven el hoy. Y te lo doy ahora para tu felicidad. Y sigue el texto. Y va a terminar hablando de los frutos, los beneficios de la tierra que emana leche y miel, qué sé yo. Bueno. Entonces, este texto que está allí, ahora vamos al final, cuando termine este texto, en la versión que yo tengo, es diapositiva 76, les puse la carátula, la foto de un famoso libro de Erich Fromm, de los años 70, creo que 74, ya no me acuerdo, Tener o Ser, un famoso libro, un librazo, Erich Fromm, uno de los grandes, ¿no? Yo ahí les transcribí la introducción al libro. Yo me acuerdo, digo, una cosa. Bueno, miren la diapositiva 77. En la introducción, Erich Fromm dice: el mundo moderno, la sociedad industrial, podríamos también decir el capitalismo, nos inventó una gran promesa, ¿no? Y él va a decir, sin embargo, eso fracasó. Diapositiva 78. Y va a describir la gran promesa del mundo moderno. Miren cómo dice Erich Fromm. La gran promesa es un progreso ilimitado. La promesa de dominar la naturaleza, de abundancia material, de la mayor felicidad para el mayor número de personas y de libertad personal sin amenazas. Ha sostenido la esperanza y la fe de la gente desde el inicio de la época industrial. Leo un texto más. La Trinidad del mundo moderno, el capitalismo, la Trinidad es producción ilimitada, libertad absoluta y felicidad sin restricciones. Formaba el núcleo de una... Todos estos cositas que yo le puse, los puse yo, no están en el texto, ¿no? Formaba el núcleo de una nueva religión, el progreso y una nueva sociedad terrenal del progreso. Reemplazaría a la ciudad de Dios. Esta nueva religión infundió energías, vitalidad y esperanza a sus creyentes. Bueno, por ahí me pareció que se podrían comparar los dos textos. El texto del Deuteronomio tiene una promesa sobre la felicidad. Y una pregunta es: ¿qué tenés que ser para ser feliz? Según el libro del Deuteronomio. Y hay otra, la otra línea está en el mundo moderno, que se ha presentado como un proyecto también de felicidad, ¿no? ¿Sí? Si a alguien le interesa, lo relaciona. Yo no estoy diciendo que tengan que ver, que hay que relacionarlo, no tiene nada que ver uno con otro. A mí Juan Manuel me recordó, mira esto, aquello. Yo haría alguna relación, pero no aseguro que lo haya, que
tal vez uno dice, no tiene que ver, una cosa habla de una cosa y otra no habla de nada, pero a quien le tenga ganas, si le dedico unos minutos, bueno, la semana que viene arrancamos, lo escuchamos con buen humor, le escuchamos a ver qué vínculo, si era relacionable, si no era relacionable, pero no le dediquen nada de tiempo, porque no vamos a tener mucho tiempo para detenernos. ¿Alguien quería decir algo? Que el no encontré en el Power que tengo yo, no ubico lo de From. Ya casi al último, a ver, avanzaste. O avanza, está en blanco, no está la tapa de Eric Fromm. El texto está seguro, Ok. Bueno, lo busco, ok. Una sugerencia, padre, que le manden por mail a los que tienen el PowerPoint más largo y usted se los reenvía. O alguno de nosotros. Digo, el PowerPoint largo lo tiene todo, este tiene menos. Como esta mañana ya di clases sobre esto, me di cuenta que era una barbaridad lo otro. Este es lo mismo, nada más que achicado. No coinciden las diapositivas. Y al último momento de la tarde le puse la tapa al libro de Fromm. Pero es exactamente el libro. Entonces, si lo buscan lo tienen. Bueno, pero tampoco le den pila, porque si la semana que viene no le damos bolillas, que nadie se sienta que no lo hemos considerado. Bueno, pero antes de terminar, hicimos una presentación del Deuteronomio. ¿Alguien querría, antes de irnos, alguien querría hacer una opinión, una referencia, una sugerencia, una reflexión, un cuestionamiento? Bueno, a mí me quedó la duda, Juan Manuel, de qué es lo que tendríamos que comparar, si Deuteronomio con el libro de Fromm. Claro. Sí. Bien. Pero insisto, no le pongan muchas pilas porque no vamos a tener tiempo, pero la idea es... Bueno, si alguien quiere, sobre lo que hemos hablado, la introducción al libro del Deuteronomio, la semana que viene ya entramos en los textos, ¿alguna observación? Yo, que quede para la semana que viene, el tema del temor de Dios. Que bueno, usted ahí nomás dijo amor o dijo, bueno, sí, es cierto, pero siempre me pareció que merecería una traducción más linda, más ajustada, para que todo el mundo entienda, ¿no? El tema del temor de Dios. Está bien, perfecto, bien. ¿Alguna otra cosa? Una pregunta. Vicky. Capaz que estoy ahí como confundida nomás. Cuando nosotros hablamos de que en el si es tetrateuco, digamos el Deuteronomio es como el comienzo de los próximos libros. Cuando nosotros vimos Números y Levíticos, me parece, habíamos hablado que estaba también la opción de los 6 libros y que Números y Levíticos quedaban en el medio. Sí. Y en ese caso, el Deuteronomio, digamos, ¿qué lugar ocupa? Bien, lo que pasa es que yo la teoría, cuando yo presenté en el libro de los números, la teoría del Exateuco, yo les decía que hoy ya nadie la considera, que era útil para poner en el centro, o sea, son esquemas que tienen valores relativos. Entonces yo dije, miren, en este caso sí vamos a servirnos del esquema del Exateuco, porque de ese modo Levítico y Números quedaban en el centro. Y entonces, bueno, era una buena forma para entrar al libro de los números. Pero no, la teoría del Exateuco nadie ya la considera. Hoy en día es Tetrateuco y la historia deuteronomista, ¿no? Ya no se considera más esa teoría. Era útil usarla para eso, porque ponía de relieve la centralidad del libro de los números, pero no, nada más, ¿no? Como también, cuando nosotros hablamos de que el Levítico era central, el Levítico era central respecto al quinto. Bueno, pues ya sabemos que el quinto fue. Entonces, digamos, son esquemas que pueden valer en un momento para destacar algo, pero ahora, ¿cuál es el esquema final? Hasta hoy, después dentro de 10 años, no sé, hasta hoy el esquema es Tetrateuco y la historia deuteronomista, ¿no?
Una última idea nada más y terminamos. Davarín, las palabras. Si Dios es palabra, Dios es inteligible, se le puede entender. Nosotros no creemos en el testigo ciego, en la fuerza ciega, en un voluntarismo. Dios me pide tal cosa. La voluntad de Dios no es voluntarista, no es un testigo ciego. Mi sobrino de 5 años cruzó la calle, un camionero borracho lo mató. Eso no es la voluntad de Dios. Entonces, Dios es palabra. Si Dios es palabra, Dios es inteligible. Dios es sabio, tiene un plan de salvación. Y si me ha hecho inteligente, es para que yo use la cabeza. Entonces, esto es muy importante porque a veces existe un voluntarismo, ¿no? Entonces, te dio un cáncer y dices, bueno, la voluntad de Dios. No, para, ¿qué es la voluntad de Dios, no? Entonces, no creemos en el círculo cuadrado, ¿se acuerdan? Nosotros no creemos en el círculo cuadrado. Dios es sensato, Dios es inteligencia y es amor. Dios suma, 2 más 2 es 4. No. Entonces, por eso no hay que tenerle miedo a la voluntad de Dios. Recuerden lo otro, lo de Santo Tomás de Aquino. Cuando habla de la providencia, él dice, para los seres humanos, la primera providencia es la inteligencia. Dice Tomás, los minerales se mueven por la fuerza. Es una pala mecánica pecha las piedras. Los bichos se mueven por sus instintos. Los seres humanos por inteligencia. La primera providencia es la inteligencia. Guárdalas con esto, ¿no? Porque a veces uno pide milagros, ¿no? La primera providencia es la inteligencia. Entonces, Dios es palabra y por lo tanto entabla una relación inteligible, inteligente. Estamos en manos de un loco nosotros que hoy decide que me voy a salvar y mañana decide que me voy a condenar. Eso se llama voluntarismo de Ockham, no entremos en detalle, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? Si Dios le pide algo a San José, Dios no pide estupideces. San José no es el patrono de la estupidez. Seguramente que algo llegaba a entender San José. Si Dios le pidió a Abraham lo que le pidió, ¿sí? Abraham no es el santo de la estupidez. O sea, entonces, si Dios es Dios, su forma de guiarnos y de acompañarnos ha de ser medianamente inteligible. Ciertamente que siempre habrá una cuota de misterio, pero ustedes recuerden, perdonen lo último, recuerden que el misterio no es el límite de la razón. El misterio es lo ilimitado de la razón. No es el cierre, no es el límite de la razón, es lo ilimitado de la razón. El misterio en el mundo pagano es lo oscuro, es lo arcano. En la Biblia el misterio es luz. A veces no vemos bien porque hay demasiada luz, hay demasiada claridad, pero el misterio es luz. Entonces, el misterio no es un golpe de estado a la inteligencia humana, así como la gracia no es un golpe de estado a la libertad humana. Entonces, que en nuestra fe haya misterios no significa, no, eso yo no sé, bueno, cerremos los libros, agachemos la cabeza y que vengan degollando. No, hermanito. Entonces, y además, el misterio en el cristianismo siempre es salvífico. Entonces, cuando yo digo esto es un misterio, está bien, es algo que yo no lo sé, pero yo sé que siempre es un misterio de amor, siempre es un misterio salvífico, ¿no? Entonces, fíjense, por eso podemos cerrar así. Es cierto que los misterios no se explican. ¿Es claro eso? Los misterios no se explican. Pero, al revés, los misterios sí nos explican. El misterio es luz. El amor no se explica, pero el amor nos explica. El amor no se define, el amor nos define. Dios no se explica a Dios, pero Dios nos explica.
Una cosa es muy interesante. Entonces, por eso, claro que hay misterios en la fe, no en la Biblia. En la Biblia no hay ningún misterio. Claro que hay misterios en la fe, pero los misterios no es una fuerza ciega, ¿no? Los misterios es la luz, porque el misterio último es el amor, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque a veces hay un discurso sobre la voluntad de Dios que es terrorífico y da miedo, ¿no? Que dicen, bueno, la voluntad de Dios es un amor. Se está por morir un pariente, ¿vieron? Y nos reunimos ahí en la sala afuera, ¿no? Entonces dice, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Y dice, ay, sonamos, ¿viste? Bueno, termino con un chiste. Van en un avión y empieza a tener un desperfecto el avión, ¿no? Y parece que se complique, que la gente se pone todo el mundo nervioso, hasta que llega un momento que el que pilotea el avión, no sé, me acuerdo cómo se llama, tiene el nombre, no el comandante, no sé cómo se le llama, al que va piloteando, y entonces toma el micrófono y ya tiene que hablarle a los que están ahí, ¿no? Y bueno, y estaba un cura, y un tipo sentado al lado del cura, y el tipo que estaba sentado al lado del cura no entendía mucho, escuchaba, pero no escuchaba tanto, ¿no? Entonces habla el comandante del avión y bueno, trata de explicar que se ha complicado la cosa, que hay algún desperfecto, y el tipo, sin animarse a decir lo que debe animar, concluye con esta frase. Bueno, en resumen, señores, estamos en manos de Dios. Y entonces el guaso que está al lado del cura le dijo, ¿qué quiso decir? Que estamos mal. Bueno, chiste, va. Bueno, que tengan una buena semana, si Dios y la Virgen quiere. La semana que viene nos reencontramos, ya sí leyendo textos del Deuteronomio, ¿sí? Bueno, buena semana. Chao, cariños a todos. Chao. Gracias, padre. Gracias.